La gente, bueno, en esta conferencia en realidad tenemos, estamos cubriendo un área que es bastante amplia si uno lo mira cronológicamente, pero conceptualmente, o sea, desde el punto de vista lógico, ustedes verán que está unido por las mismas nociones, que es la del cálculo diferencial e integral. Por un lado, y por el otro tenemos que hablar necesariamente de algunas transformaciones en el siglo XVIII que posibilitaron el desarrollo de la ciencia y de las universidades tal y como conocemos hoy. El surgimiento del cálculo infinitesimal o cálculo diferencial integral tal y como conocemos nosotros hoy que estudiamos es un desarrollo simultáneo e independiente entre Newton y Leibniz, cada uno por motivaciones propias. En el caso particular de Newton, por sus investigaciones mecánicas, y en el caso particular de Leibniz, que venía más del campo de la filosofía, para decirlo de otra manera, en la búsqueda de un lenguaje universal que pudiera resolver los problemas a los que se enfrentaba la sociedad en el siglo XVII, que es la época cuando está ambos trabajando en esta área. El primer trabajo relativo al cálculo en el sentido estricto de la palabra fue publicado en 1684 por Leibniz, y en honor a la verdad no estaba bien escrito y tenía varios errores de cálculo, con lo cual la aceptación fue muy difícil. En la filmina siguiente está la carátula de la Principia Mathematica, que es la obra cumbre de Newton relacionada con esta área, aunque en honor a la verdad, en su primera edición, Newton esquivó el uso de las fluxiones y de los fluentes, como él llamaba las derivadas e integrales. Es decir, lo hizo más desde el punto de vista geométrico y mecánico que usando las herramientas del cálculo que él mismo había desarrollado. En los estudios, digamos, de metodología de la matemática, o sea, en el estudio del desarrollo de los métodos matemáticos y cómo ha variado con el tiempo y en conexión con otras áreas, se dice, por ejemplo, un refrán que es en latín, se lo voy a repetir, voy a tratar de que mi latín sea bueno: veritas filia temporis. ¿Qué significa eso? Que la verdad es hija del tiempo. Lo que quiere decir este refrán es que los patrones de rigor que yo tengo en una época en la matemática pueden cambiar en otros. Morris Klein, en un libro bastante famoso de 1975 que se llama Matemáticas, la pérdida de la certidumbre, dice que en realidad dice una frase bastante contundente, que es: los teoremas de una generación son la falacia de la siguiente. Y bueno, y de eso trata la construcción de una ciencia. Es decir, la matemática es una ciencia viva, por tanto, los patrones de rigor y lo que se considera verdad puede sufrir modificaciones con el paso del tiempo. El teorema de Pitágoras, tal y como lo conocemos hoy, como se conocía en el mundo griego, hoy ha sufrido innumerables variaciones y está presente en prácticamente todas las áreas matemáticas con sus adecuaciones. Una de las direcciones actuales más pujantes en la matemática es lo que se ha dado a llamar el cálculo fraccionario. Pero, ¿qué es el cálculo fraccionario? Bueno, ahora a continuación les explico un poco más en detalle al respecto. Incluso los historiadores de la matemática afirman con certeza que saben cuándo
cuando nació el cálculo fraccionario, que trata con derivadas e integrales de orden arbitrario, es decir, no necesariamente enteros como nosotros conocemos. Leibniz, que había dado una fórmula para la derivada enésima, L'Hopital le escribe el 30 de septiembre de 1695, ¿qué pasa si el orden es un medio? A lo cual Leibniz le respondió que llevará una paradoja, bueno, lo que dice ahí, y dijo una frase muy promisoria, de la cual algún día podremos obtener útiles consecuencias. En el día de hoy, el cálculo fraccionario tiene infinidad de aplicaciones y ha salido ya desde hace unos 30 años de los marcos de la matemática pura para convertirse en una de las herramientas más usadas en la modelación matemática. Hay, digamos, lo que se conoce, hay muchas definiciones de derivadas de orden no entero que vamos a llamar globales, porque fíjense que usan integrales, y el operador integral es un operador global porque está referido a un intervalo, no a un punto. Con lo cual, la primera diferencia que tenemos que entender es que cuando llamamos derivadas fraccionarias, no estamos hablando de la derivada que conocemos, sino de un operador global. Un poquito más adelante les voy a poner otras cuestiones más precisas. Y fíjense si es así, que en la filmina siguiente viene un grupo de dificultades. Hay algunas más, pero prefiero no estar poniendo, que digamos que tienen estas derivadas fraccionarias globales y que son superadas, por ejemplo, por la derivada de orden entero que nosotros conocemos del cálculo. Es, por ejemplo, la derivada de orden 1 medio de x y la derivada de orden 3 medios de x, calculadas un poco, digamos, concisamente, pero los interesados podrán buscar o pedirme a mí recursos para aprender un poco más de esto. Fíjense si es un área suficientemente nueva que el primer libro de texto relativo a este tópico fue publicado en 1974. 40 años más tarde aparece un nuevo tipo de derivadas que vamos a llamar de orden no entero, derivadas generalizadas si quieren, en el cual, esta es la definición precisa, en el cual se usa el límite de un cociente incremental. Por lo tanto, estas derivadas, esta en particular que aparece en el 2014, sí es una derivada en el sentido estricto de la palabra, porque está definida en un punto y por tanto es un operador local, tal y como es la derivada de nuestro cálculo ordinario. Se llaman conformes porque fíjense que cuando alfa tiende a 1, esto se reduce a la derivada ordinaria, es decir, conserva el ángulo de la recta tangente con la curva. En el 2018 nosotros logramos área que les quiero comentar, una nueva derivada. Debo decirles que, por supuesto, en resumidas cuentas, las no derivadas ¿por qué fraccionarias cuando alfa tiende a 1, que esta derivada tienen ya varios siglos de existencia, reproduce, no devuelve la derivada ordinaria, sino estas derivadas generalizadas no son fraccionarias, pero sí son derivadas. Dicho de otra manera, pero para que entiendan que estamos hablando no es de dos objetos matemáticos distintos. Cuando alfa tiende a 1 no devuelve la derivada ordinaria, es decir, no conserva el ángulo de la recta tangente a la curva, con lo cual nosotros abrimos un área totalmente nueva en esta dirección de las derivadas generalizadas. Por otro lado, a principios del siglo XX, el reverendo Jackson piensa el desarrollo de la derivada desde otra dirección. Nosotros sabemos que por la propia definición de derivada, dicho de otra manera, yo puedo aproximar el valor de la derivada en un punto
por el cociente incremental, ¿verdad? Bueno, esa es la idea que surge en lo que hoy se llama el Q-Calculus, que también ha tenido un desarrollo independiente del cálculo fraccionario y que también es un área bastante importante. Para decirlo en otras palabras, el Q-Calculus no es otra cosa que el cálculo diferencial integral sin límite. Se llama Q-Calculus o la Q-derivada de Jackson a esta expresión donde el número Q es un número que está entre 0 y 1. Ustedes se darán cuenta que por un cambio variable eso se puede llevar a nuestra conocida, a nuestro conocido cociente incremental, del cual si Q tiende a 1, se obtiene la derivada clásica. Les presento aquí, esta es la exponencial biparamétrica, es la generalización de la función de Mitac-Leffler, que juega un papel fundamental en lo que les voy a comentar a continuación. Bueno, nosotros en el 2019 pensamos la derivada de Jackson de otra manera, utilizando la función exponencial esta biparamétrica y usando un argumento que es una función, y ahí está el gran desarrollo que dimos nosotros. En lugar de un número entre 0 y 1, usamos una función que está entre 0 y 1. De más está decir que en el caso particular que está indicado aquí, nosotros obtenemos como caso particular la derivada clásica de Jackson, con lo cual es una generalización de lo ya conocido y que ha sido bastante trillado en la literatura en los últimos 50, 60 años. Esta es la expresión concreta de nuestra derivada de tipo Q uniforme, que es el nombre más preciso. Fíjense que Q lo sustituimos por la función e a la ht a la menos alfa. Y bueno, hemos desarrollado teoremas del valor medio, de Rolle, es decir, similares a los conocidos en el cálculo, digamos clásico. Se darán cuenta que la presencia de esta función acá dificulta un poco los cálculos, pero es bastante interesante los resultados obtenidos en esta dirección, incluso en su vinculación con la mecánica cuántica. Una de las cuestiones controversiales en el desarrollo del cálculo es la noción de infinitesimal en el siglo XVII, tal y como la planteó Leibniz. En aquel momento, infinitesimal se definía como aquella cantidad positiva más pequeña que cualquier cantidad positiva dada de antemano. Lo que pasa es que esa noción rompe con un criterio que es conocido, que en realidad está relacionado con Weierstrass, en el cual nosotros sabemos que si yo estoy en R, que es un campo ordenado completo, cualquier subconjunto no vacío de R, de números reales, que esté acotado superiormente, posee un supremo. Bueno, lo que pasa es que si yo tomo los infinitesimales tal y como los definió Leibniz, ese conjunto numérico no tiene cota, aun cuando esté acotado no tiene supremo, por lo cual viola eso, y es el centro de la crítica del obispo Berkeley al cálculo diferencial integral, que dio origen a lo que se conoce como la segunda crisis en los fundamentos de la matemática. Esto fue resuelto muchísimos años más tarde, en 1964, cuando Abraham Robinson publica su análisis no estándar, en el cual no define a los números reales como cantidades, tal y como nosotros los conocemos, una expresión única, sino que lo define por sucesiones. Dicho de otra manera, crea lo que se conoce como los reales no estándares. Por ejemplo, aquí hay algunas expresiones, obviamente los números reales clásicos o estándares son sucesiones constantes en el caso del análisis no estándar, pero existen otros números como estos dos que están acá abajo, que llamamos f y g, que incluso son iguales a partir de un cierto número, pero en otros es imposible compararlos entre ellos. Es decir, todo eso ha generado un desarrollo también bastante grande en la matemática,
que nosotros no se estudia acá, pero en otros países sí se estudia bastante. En el siglo XVII, en el 1603 exactamente, comienza lo que se conoce hoy como la Accademia Nazionale dei Lincei en Italia, que es considerada la primera organización científica de este tipo que surge y que todavía se mantiene. Usaron la palabra lince para destacar la visión aguda que necesitan tener los miembros de esta academia para inspeccionar todo. Eso, por un lado, en realidad la primer sociedad científica que se considera que fue, digamos, en el sentido estricto de la palabra moderna, es la Royal Society, que es la primera que fue subvencionada por el rey. Es cierto que solo le daba 100 libras al año, pero lo importante en este caso no era la cantidad, sino que ya digamos, fue una cuestión de Estado subvencionar a las sociedades. Por supuesto, en Francia, la Academia de Ciencias también empezó a contar con el apoyo del Estado y las dos publicaciones periódicas científicas, el Journal de las Ciencias y la Philosophical Transaction de Inglaterra, empezaron a divulgar los últimos avances de la ciencia y la técnica en sus publicaciones científicas. Les recuerdo que con la aparición de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg un par de siglos antes, se posibilitó la difusión del conocimiento a un nivel que antes no existía. En este siglo XVIII surge, por supuesto, el más prolífico de todos los matemáticos conocidos, que es Leonard Euler, o Euler, si lo quieren decir digamos, directamente en español. Su obra es vasta, es imposible enumerarla ni siquiera someramente, y es producto, o consideramos que es el exponente fundamental de lo que se llamó el siglo de las luces, como les paso a contar a continuación. Bueno, en este siglo XVIII hubo un evento que marcó la historia de la humanidad, a pesar de ser un evento europeo, que es la toma de la Bastilla el 14 de julio, el día de la independencia de Francia. Bueno, se celebra ese día, etc. Y la Revolución Francesa trajo aparejado algo que se llamó el enciclopedismo. O sea, de hecho, publican lo que se conoce hoy como la enciclopedia, en el cual de Allenberg y otros científicos importantes participaron en la redacción de los artículos científicos. Bueno, a partir de ahí el enciclopedismo se llamó de distintas formas. En particular se le llamó el siglo de las luces, precisamente por los conocimientos que le dio a todas las personas este tipo de evento. Y en el caso particular digamos, de América Latina, a nosotros nos llegó, en el caso de los países que no estaban liberados, nos llegó como el iluminismo o el despotismo ilustrado, por ejemplo, en el caso particular de Cuba. Probablemente uno de los problemas matemáticos más famosos de todos los tiempos es el problema de los 7 puentes de Königsberg, resuelto por Euler en 1785. Y bueno, pueden buscar mayor información, pero lo que quiero destacar es que con la resolución de este problema aparecieron de golpe dos disciplinas nuevas en la matemática: la teoría de grafos y la topología. En la página siguiente van a ver la producción de Euler más o menos resumida, y debo destacarle algo, que recuérdense que en las épocas de Euler todavía no era común la publicación de artículos científicos, sino de libros, con lo cual la inmensa mayoría de todo lo que está señalado ahí son libros. Las obras completas de Euler todavía no se han terminado de publicar, porque hay innumerables
publicaciones no matemáticas, obviamente, pero que también hacen a su acervo cultural y la herencia que hemos, digamos, tenido de él. Una de las cosas que quiero destacar, porque en la vida diaria las cuestiones no son en blanco y negro como a veces nos quieren presentar, es el papel que jugó Napoleón en el desarrollo de la ciencia y la técnica tal y como conocemos hoy. En primer lugar, cuando Napoleón invade Egipto, llevó dos ejércitos. Uno, el ejército obviamente militar, y otro, el ejército científico. Ahí fueron los científicos franceses más importantes de la época, desde Fourier hasta Gaspar Monge, el de la geometría descriptiva, que era considerado un secreto de Estado en Francia porque era el que le permitía a él hacer los planes de ataque a los distintos objetivos. Por otro lado, les recuerdo que Francia estaba menos desarrollado que Inglaterra. Dicho de otra manera, Inglaterra ya había pasado por la revolución industrial y los productos franceses no podían competir con los productos ingleses. Y Napoleón se dio cuenta que las universidades que tenía Francia eran universidades, para decirlo en concreto, medievales, es decir, atrasadas, una forma de enseñanza no moderna con contenidos antiguos. ¿Qué hizo? Creó la nueva universidad, en particular la Escuela Politécnica, y ese es el modelo de universidad napoleónica que más o menos es el que está presente hoy, con el aporte que le hicieron los alemanes del concurso docente para acceder a un cargo determinado y la investigación como soporte de ese cargo docente. Bueno, en resumidas cuentas, la universidad, tal y como la conocemos hoy, es un producto de las reformas de Napoleón y de los aportes de los alemanes. Bueno, en este caso estamos terminando cronológicamente este, una etapa que en matemática nosotros la hemos llamado, o se llama, perdón, matemática contemporánea, pero que en nuestra periodización la llamamos la etapa de resolución de problemas con objetos abstractos. Es decir, a partir de este momento nos damos cuenta que ya los problemas que se resuelven en matemática ya no tienen una vinculación directa con el mundo real y son desarrollos teóricos bastante importantes. Bueno, en primer lugar quería comentarles con estos dos matemáticos, Lagrange y Laplace, eh, sus trabajos muy importantes han ido consolidando, o mejor dicho, abrieron el camino de lo que hoy son áreas consolidadas y que son más o menos lo que conocemos como teoría de la estabilidad y mecánica celeste. Los problemas actuales obviamente son muy distintos a los que se resolvían en aquella época, pero sin sus contribuciones hubiera sido imposible alcanzar el desarrollo que tenemos hoy. Bueno, de Carlos Federico Gauss, ¿qué cosas podemos mencionar que ya no se ha conocido? El llamado príncipe de las matemáticas incursionó en prácticamente todas las áreas matemáticas y en todas hizo contribuciones fundamentales, con lo cual debemos decir que después de Gauss ya la matemática fue otra gracias a todos sus aportes. Uno de los matemáticos franceses más importantes y que les comenté que viajó con Napoleón en la expedición a Egipto es Fourier, que si bien también hizo investigaciones importantes en física, una de las contribuciones más importantes en matemáticas es lo que conocemos nosotros como serie de Fourier. La serie de Fourier fue un cimbronazo muy importante en la matemática porque más a la filmina siguiente van a ver la formulación clásica de una función obviamente que se pueda desarrollar en serie de Fourier.
porque permitió, o es la primera vez que se daba una expresión infinita para designar una función. Hasta este momento las funciones siempre se habían expresado como fórmulas finitas o cerradas, como quieran decir, en función de otros objetos matemáticos. Bueno, por primera vez con Fourier se tiene una serie infinita de términos que definen una función. Y se introducen nuevas cuestiones importantes, las cuestiones de convergencia, obviamente, y todas las discusiones alrededor de cómo desarrollar una función en serie de Fourier. O sea, lo que provocó la serie de Fourier en matemática fue una discusión que estaba en las cuestiones técnicas propias de la matemática. Digamos, la serie de Fourier es una combinación de senos y cosenos. Bien, sin embargo, yo puedo representar una función discontinua en serie de Fourier. Por tanto, la pregunta es esa que está aquí. ¿Cómo puede ser que la suma de funciones continua de una función discontinua? Y es porque con la serie de Fourier y en general con las series de funciones se introduce una nueva noción de convergencia en la matemática, que es la noción de convergencia uniforme, diferente a la convergencia puntual, que es la que conocemos del límite clásico. Es decir, hay otras nociones de convergencia, obviamente en media cuadrática, pero acá la discusión es esa. Si una serie de Fourier converge uniformemente, todas las propiedades que tienen, o en general las propiedades que tienen las funciones, las sumas de los términos que están en la serie de Fourier, se transmite a la función límite. Sí hay convergencia uniforme. En otras ocasiones hay que pedirle cuestiones adicionales, pero en general es hereditaria la propiedad si hay convergencia uniforme. Si hay convergencia puntual, no. Bueno, como les contaba, uno de los problemas, mejor dicho, una de las cuestiones que dio origen a la segunda crisis de los fundamentos de la matemática fue la utilización de los infinitesimales, según las concepciones de Leibniz. No pudimos superar eso en la matemática hasta que no vino la obra de Cauchy, y en particular la fundamentación de la teoría de límites, que posibilitó que se desarrollara el cálculo más o menos tal y como conocemos hoy. Es decir, sin los aportes de Cauchy, no solo en la teoría de límites, sino en muchas áreas de lo que hoy llamamos análisis matemático, es poco probable que tuviéramos la matemática que tenemos hoy. Si bien Galois es uno de los matemáticos que más se mencionan en el área del álgebra, en particular grupos del desarrollo de la teoría de grupos se asocia con su nombre y se dice que él es el creador de la teoría de grupos. Eso es uno de los mitos que debemos desterrar de la matemática. Si bien es cierto que él escribió una carta testamento el día antes de su duelo donde muere, las mismas circunstancias relacionadas con ese duelo, su sentimiento a favor de la Revolución Francesa, el espíritu rebelde y las mismas circunstancias de su muerte, hace que Evaristo Galois haya sido, digamos, para decirlo de una manera, haya sido engrandecido en la historia de la matemática. Incluso Leopold Infeld, premio Nobel de Física, escribió un libro que se llama Evaristo Galois, el elegido de los dioses, donde evidentemente hay muchas cosas que están sobredimensionadas alrededor de su historia. De todas maneras, sus contribuciones con la teoría de grupo es innegable, pero de ahí a que es el padre de la teoría de grupo son dos cosas distintas. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado del problema del quinto postulado allá en la geometría euclidiana y cómo eso provocó múltiples discusiones a lo largo de la historia de la matemática? Bueno, lo que debemos decir es que precisamente el creador de lo que hoy se conoce como geometrías no euclidianas es el ruso Lobachevsky, que está acá,
cuando en 1826 defendió sus trabajos ante sus compatriotas en la Universidad de Kazán en una conferencia plenaria, y ahí se considera en febrero de ese año que es el surgimiento de la geometría no euclidiana. Sin olvidar que Bolyai y Gauss ya habían trabajado, o mejor dicho, Gauss había trabajado previamente en esta misma dirección y Bolyai, independientemente de Lobachevsky, también lo hizo. Lo que hizo Lobachevsky fue negar el quinto postulado, la versión, digamos, más utilizada es: por un punto exterior de una recta pasa una única paralela. ¿Qué hizo Lobachevsky? Lo niega y dice que por un punto exterior de una recta pasan más de una paralela. En particular, él define dos, que son las paralelas divergentes, y obviamente entonces lo que hay son infinitas paralelas. Geométricamente, si la geometría euclidiana es válida sobre el plano, bueno, la geometría de Lobachevsky es válida sobre la pseudoesfera, donde hay infinitas paralelas a cualquier recta dada por un punto exterior a ella. Otra forma de negar el quinto postulado es el axioma de las paralelas, como les dije, que es de Pfeiffer, que por un punto exterior de una recta pasa una única paralela, es hacer lo que hizo Riemann. Riemann, el heredero de Gauss en Göttingen, que dijo: por un punto exterior de una recta no pasa ninguna paralela. Geométricamente, o el modelo geométrico que sustenta esta geometría es la esfera. Por eso, digamos, con estos tres modelos geométricos, la geometría plana, la geometría hiperbólica de Lobachevsky y la geometría esférica de Riemann, son las bases para el desarrollo de las tres mecánicas que conocemos: la mecánica clásica, la mecánica relativista y la mecánica cuántica. De hecho, de Riemann se dicen muchas cosas, en particular en 1854, cuando él toma posesión de su cargo de profesor titular, o mejor dicho, en el proceso de evaluación de concurso tenía que dar una conferencia. Él dio varios temas, y uno que fue elegido por el jurado era sobre los fundamentos sobre los que yace la geometría, o sea, sobre los que se construye la geometría, y ahí él esboza digamos, los puntos fundamentales de su geometría no euclidiana. Hay un chiste o una historia probablemente falsa, pero que es alrededor como un chiste, en el cual, después que él terminó, en la Universidad de Göttingen estaban los mejores matemáticos del mundo de ese momento, se cuenta que cuando él termina, un matemático le dice a otro: debe haber estado interesante porque no entendí nada de esta conferencia. Obviamente ustedes se darán cuenta que la aparición o la consolidación de tres modelos geométricos propició una discusión tremenda entre los matemáticos de la época sobre cuál era válida y cuál no, o mejor dicho, diciendo que las otras geometrías, las no euclidianas, no eran válidas porque podrían contener algún tipo de problemas, etcétera, etcétera. Bueno, esa discusión se acabó cuando Felix Klein, primero, y después, bueno, Poincaré de otro modelo, construye este sencillo modelo sobre la geometría plana de la geometría hiperbólica de Lobachevsky, con lo cual se acabaron las discusiones, porque si la geometría de Lobachevsky, o sea, la hiperbólica, es contradictoria, también va a ser contradictoria la geometría euclidiana. Y bueno, y con eso cerramos esta etapa en el cual estamos comenzando a estudiar los problemas con objetos abstractos. Nos vemos.